Pues bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro Al servicio de Dios. Vimos la primera parte del capítulo 1, es el llamado. Y recordamos cómo el Señor llamó a Moisés para liberar a su pueblo Israel. Lo envió ante el faraón, que era la persona más importante en ese momento. Y pues todos sabemos la historia, ¿verdad? Que fueron las 10 plagas que atravesaron, tuvieron el proceso de cruzar el Mar Rojo, después un pueblo que desobedeció. Dios les entregó sus 10 mandamientos por medio de Moisés, pero mostró este proceso donde el pueblo de Israel desobedecía y cómo Moisés, aún con todo eso, había sido llamado por Dios, recordando que sobre todo es al Señor a quien servimos. Y todos tenemos ese llamado, este momento de servir al Señor. Y en el día de hoy vamos a revisar el capítulo 2, que es la sanación. Cuando el Señor nos llama a servir, también tenemos un proceso de sanación. Y nos recuerda en la primera parte de este capítulo, de la suegra de Pedro, en Marcos 1, 30 al 31. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús. Y él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. El libro de Marcos 1, 30 al 31. Y podemos ver cómo más adelante, según el libro de Hechos, que nos comenta el apóstol Pablo, dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y ciertamente pues, lo podemos ver muy claramente en el ejemplo de la suegra de Pedro. El Señor la sanó de fiebre, menciona el evangelista. Y sabemos que la fiebre en sí no es una enfermedad, ¿verdad? Sino es el síntoma de alguna enfermedad. Seguramente la suegra de Pedro tenía algún problema en alguno de sus órganos, o la fiebre es síntoma de infección. Seguramente tenía algún problema en alguno de sus órganos, sin embargo el Señor la tomó, la sanó y se sintió de ánimo que se puso a atenderlos, menciona el Evangelio. Inmediatamente se puso a atenderlos. De tal forma que el Señor también nos sana antes de poderle servir. No necesariamente nos sana completamente, pero sí entramos en un proceso de sanación. Cuando nosotros tenemos un tiempo de enfermedad, un tiempo de lejanía de Dios, podemos estar con muchos síntomas, podemos estar en una crisis o en un estado caótico del cual solamente podemos salir por la infinita misericordia de Él. Y podemos tener un sinnúmero de enfermedades que necesitan primero una sanación o liberación para poder realizar un servicio verdaderamente libre de toda atadura. Todas esas enfermedades, todo eso lo que tuvimos tal vez en nuestra vida pasada, que pudiéramos tener arraigado y pudiéramos estar arrastrando, es necesario que el Señor nos sane, nos libere, para nosotros entonces sí poder dar un servicio completamente pleno, como el Señor se merece y como a quienes le servimos. Regularmente el servicio es para los demás hermanos, para más personas. Le demos un servicio también como el Señor quiere, por medio de ellos. Y menciona algo muy interesante que les voy a leer, como lo menciona el autor. Dice: cuando en una comunidad ingresan personas a servir en cualquier apostolado, ministerio o servicio, sin atravesar el proceso de sanación interior, es fácil ver, por ejemplo, que pronto comienzan las rivalidades, la murmuración, las envidias, la susceptibilidad, el deseo de figurar, los rencores y toda suerte de conflictos internos, generados por esas enfermedades que no han sanado individualmente y que se manifiestan en el comportamiento y en la manera como se hablan los unos a los otros. Es necesario vivir un proceso de sanación para poder tener un servicio agradable al Señor y evitar, como que menciona aquí, cuando alguien dentro de una comunidad o un apostolado no está completamente sano, es por medio de porque se pueden tener murmuraciones, menciona aquí envidias, donde se piensa más bien en tener un puesto de autoridad, un puesto de reconocimiento más bien que el poder entregarle ese servicio a Dios. Y lo podemos ver claramente, ¿verdad? En algunos ejemplos que hemos tenido, que hemos visto a lo largo de la historia o dentro de nuestros mismos servicios.
Es pues necesario ser sanados de nuestro pasado, de nuestras debilidades y de todo aquello que va a ser un estorbo para el servicio del Evangelio. Necesitamos primero limpiarnos para poder dar un servicio como el Señor se merece. Así lo menciona en Isaías 57, 15 y 18 al 19. Porque el Altísimo es el que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Dice, yo vivo en un lugar santo y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento. He visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes y diré a todos, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo sanaré a mi pueblo. Palabra de Dios. Son palabras que el Señor le dio al profeta Isaías. Y son palabras que necesitamos hacer de nosotros también, ¿verdad? El acercarnos al Señor para que el Señor nos sane de cualquier situación que podamos tener, cualquier enfermedad que podamos tener, es decir, cualquier cosa que tengamos arraigada que no nos permita dar un corazón, no nos permita dar un servicio con un corazón dispuesto. Cada momento con el Señor es un momento de sanación. Y hay una parte muy importante que menciona el autor, dice, esto no quiere decir que Dios no espera que estemos totalmente sanos para que podamos iniciar nuestro proceso de servicio, sino que al comenzar a sanarnos a sí mismo nos comienza a usar. Es decir, el Señor tampoco va a esperar a que estemos completamente sanados, que seamos personas perfectas, sin efectos, sino que ese momento en el servicio nos empieza a sanar. Pero necesitamos estar dispuestos a ese tiempo que el Señor nos va a estar ofreciendo, ese tiempo de sanación. Y estar dispuestos también a los demás hermanos que están para ayudarnos, para orientarnos, que son los medios que el Señor nos pone para poder sanar nuestra alma, sanar nuestro corazón, mejorar nuestra vida y llevar nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Si clamamos a Dios, no podemos tener la menor duda de que Él va a sanar nuestro corazón y nos va a volver nuestra salud, sobre todo nuestra salud espiritual, ya que seamos un instrumento útil en sus manos a fin de ayudar a tantos hermanos en el mundo que necesitan de ti, de nosotros, de nuestras palabras y de nuestro corazón, pero con una verdadera salud espiritual y moral que no contamine a quienes tienen que ver con nuestro servicio. Esto es muy importante, tenemos que ver de qué forma estamos dando nuestro servicio y cómo lo estamos dando, para no contaminar con nuestra propia enfermedad a los demás, no tener esa rivalidad o no fomentar rivalidad, divisiones, envidias. Necesitamos tener un proceso de sanación interior porque es común y además lamentable que muchas personas han salido heridas de las comunidades de oración o altruistas por servidores que estaban enfermos psicológica, moral o espiritualmente. Y quizás sin darse cuenta fueron haciendo que muchos hermanos frustraran su fe en Dios, en la institución de la iglesia. Cada cual deberá ser muy sincero y cuestionarse en este sentido, porque en eso somos directamente responsables ante el Señor. Por cada persona que se apartó de la fe por nuestra causa, por nuestros comportamientos inadecuados, salidos de un corazón enfermo y rencoroso. Por eso necesitamos pedir al Señor que nos sane, por eso necesitamos estar vigilando nuestro servicio, porque a veces este mismo ocultamiento de lo que tenemos arraigado en nuestro corazón puede suceder voluntario o involuntariamente. Y sea cual sea su origen, puede poner en riesgo la salvación propia y la de muchas personas. El Señor nos ha llamado, el Señor nos equipa, pero debemos de seguir buscándolo a Él. Por eso es importante seguir buscando diariamente en la oración, en su palabra, y pedir al Señor que nos siga transformando nuestro corazón y que nos sane. Pues bien, pues para terminar esta parte del segundo capítulo, que es la sanación, el Señor nos sana. Vamos a hacer esta oración. Les voy a invitar que repitan conmigo esta oración. Dios Padre de amor,
Quiero darte gracias por tu infinita misericordia y por tu inmenso amor para con tus hijos que día a día te ofenden. Quiero darte gracias por el don de la salud espiritual que hasta el momento me has ido prodigiando. No obstante, quiero pedirte en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con la gracia del Espíritu Santo, que sanes mi corazón y mi alma para poder servirte con todas las fuerzas de mi espíritu y de mi cuerpo, para que algún día pueda entrar a tu presencia con la plenitud de la sanidad que en tu infinita sabiduría ideaste. Tú conoces cuántas heridas he tenido desde que en mi vida pasada me alejé de ti por caminos de oscuridad, y cuáles de ellas me impiden que te pueda servir con toda la capacidad que tú necesitas que yo sirva. Te pido, sanes mi corazón de todo rencor, de toda pereza, de todo deseo de reconocimiento, de toda ambición y sobre todo de toda soberbia. Me pongo en tus divinas manos para que hagas la obra que tú quieras en mí. Te lo pido por los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión y muerte, que sanes mi vida y toda atadura del pasado y de toda atadura ancestral que impida que te sirva con verdadero amor y entrega. Gracias por llamarme a tu servicio y sanarme de toda enfermedad. Amén. Pues mis hermanos, es muy importante tener este proceso de sanación, pedir al Señor que nos sane, y en fe sabemos que así lo va a hacer. Mis hermanos, pues primero hemos sido llamados por Dios y el Señor quiere sanarnos. Dejémonos que el Señor nos sane, que sus amorosas manos nos sigan formando, nos sigan renovando nuestro corazón, y que, como a la suegra de Pedro, pues también Él nos levante el ánimo y nos restaure nuestra salud, tanto espiritual, emocional, psicológica, para que podamos tener un corazón dispuesto, libre y sincero para poder servirle como Él se merece. El Señor los ama, que el Señor los bendiga y los llene de sus bendiciones.